Hoy vamos a hablar de una de las mujeres más influyentes de la historia, Helena de Constantinopla. Y es que su historia es una de esas en las que la leyenda a veces, bueno, casi siempre, oculta una realidad que es todavía más fascinante. Y es que esta frase lo clava, de verdad. Resume a la perfección el impacto de Helena. Porque, a ver, mientras su hijo, el famosísimo Constantino el Grande, estaba ahí forjando un nuevo futuro para Roma, ella, por su cuenta, se embarcó en una misión que, literalmente, cambiaría para siempre el mapa espiritual de Occidente. Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. Porque esta historia se centra en una búsqueda, pero una búsqueda épica. Y ojo, no la de un joven héroe de leyenda, ¿qué va? Es la de una mujer de casi 80 años que decide viajar a Tierra Santa. Y esto no fue un viaje de placer, no. Fue una peregrinación que la acabaría convirtiendo en un auténtico icono. Pero claro, para entender por qué alguien de 80 años se lanza a una aventura así, primero tenemos que ir al principio, a sus orígenes. Porque su vida, de verdad, es una de esas historias increíbles de ascenso, caída y un regreso todavía más espectacular si cabe. Mirad, el obispo Ambrosio de Milán la describió con una sola palabra: estabularia. ¿Y qué significa esto? Pues este término en latín nos planta directamente en sus humildes orígenes. Era una posadera o una moza de establo. En la sociedad romana, con esa jerarquía tan rígida, eso era estar en lo más bajo. Era una mujer del pueblo, nacida por allá por el año 250 en lo que hoy es Turquía. Y aquí viene algo muy interesante. Su relación con un oficial romano, un tal Constancio Cloro, es un poco un misterio. ¿Fue su esposa legal, lo que llamaban una uxor, o fue solo su concubina? La verdad es que las fuentes históricas se contradicen, y claro, muchas veces dependía de la agenda política del que escribía. Lo que sí sabemos seguro es que de esa unión nació su único hijo, Constantino, sobre el año 272. Pero la ambición de Constancio se cruzó en su camino. Él quería ascender, llegar a lo más alto. Y para eso se divorció de Helena y se casó con alguien de linaje imperial, un matrimonio mucho más conveniente políticamente. Y así, de la noche a la mañana, Helena fue repudiada, apartada, desapareció por completo del mapa histórico durante décadas, mientras que a su hijo, a Constantino, se lo llevaban para criarlo en la corte. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular, de película. Pasan las décadas, y su hijo Constantino se convierte en el único emperador de todo el Imperio Romano. ¿Y qué es una de las primeras cosas que hace? Pues traer a su madre de vuelta, ponerla en el centro del poder. Le da el título más alto que se podía tener, Augusta. Y esta moneda es la prueba. La antigua moza de establo era ahora la emperatriz, y su rostro estaba acuñado en las monedas para que lo viera todo el mundo. Increíble. A ver, pensemos un momento. Con todo el poder y la riqueza del imperio en sus manos, Helena podría haberse dedicado a vivir una vida de lujo y tranquilidad. ¿Pero lo hizo? No. En lugar de eso, se embarcó en el viaje más duro y más importante de toda su vida. Una peregrinación que, como veremos, nació de una tragedia familiar espantosa. Fijaos bien en esta cronología, porque es clave. En el 324, Helena es nombrada Augusta, está en la cima del mundo, pero solo 2 años después, en el 326, su mundo se viene abajo. Su hijo, el emperador Constantino, ordena ejecutar a su propio hijo, el nieto favorito de Helena, y también a su propia esposa. ¿Por qué lo hizo? Bueno, eso sigue siendo uno de los grandes y oscuros secretos de la corte romana. Pero el golpe para Helena tuvo que ser devastador. Y es justo después de esta catástrofe familiar cuando ella, ya casi con 80 años y con el corazón roto, empieza su largo viaje a Tierra Santa. Es más, el historiador Eusebio de Cesarea, que la vio llegar, escribió de ella esto: con presteza juvenil llegó aquella prudentísima anciana. O sea, que a pesar de su edad, a pesar del dolor que debía de sentir, viajó con una energía, con una determinación que dejó a todo el mundo asombrado. Y por el camino iba repartiendo caridad, financiando la construcción de iglesias, una fuerza de la naturaleza. Y con esto llegamos, por fin, a la parte más famosa de su historia, la que todo el mundo conoce: el hallazgo de la Vera Cruz. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque la historia y la leyenda se empiezan a mezclar de una forma fascinante. Vamos a intentar desenredar este lío. A ver, esta tabla es crucial para entenderlo todo. Fijaos, a la izquierda tenemos lo que cuenta el historiador más antiguo, Eusebio. Él habla de su viaje, sí, de su caridad, de que mandó construir iglesias, pero, y esto es lo importante, no dice ni una sola palabra de que encontrara la cruz. Cero. Y ahora, mirad a la derecha. Estas son las historias que empezaron a circular décadas después. Y aquí, sí, aquí ya aparece toda la leyenda. El sueño que la guía, la demolición de un templo pagano, el hallazgo de 3 cruces y, por supuesto, el milagro para identificar la verdadera. La clave es esta: la historia del milagro no está en el relato original, se añadió después.
Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Si la gente que vivió en su época no dijo nada, ¿de dónde demonios salió esta leyenda tan increíble? Pues todo apunta a que la historia nació en las ricas tradiciones orales de las comunidades cristianas de Siria. Con el paso del tiempo fueron adornando la historia de su viaje, embelleciéndola hasta atribuirle este descubrimiento, bueno, el descubrimiento definitivo. Pero encontrar a la cruz o no, y esto es lo verdaderamente importante, el impacto de su viaje fue innegable, fue transformador. Su peregrinación literalmente cambió el mapa de la fe para siempre. Y esto es fundamental, de verdad, para entender su legado. Su viaje no fue solo una cosa personal, un acto de devoción y ya está. No, su viaje inauguró la era de las peregrinaciones cristianas a Tierra Santa a gran escala. Y al buscar reliquias, lo que hizo fue legitimar y popularizar una práctica que acabaría definiendo la fe y la cultura de toda la Edad Media. Casi nada. Y es que su influencia llega hasta nuestros días, ¿eh? Es santa para católicos, ortodoxos, anglicanos, para casi todo el mundo. Es la patrona de los arqueólogos, lógico por sus excavaciones en Jerusalén. Su historia se ha mezclado con el folclore de muchísimos países, desde Gran Bretaña hasta Filipinas. Y lo más curioso de todo, por esa famosa búsqueda que hizo, la gente le reza para encontrar objetos perdidos. ¿Y quién lo iba a decir? Y así terminamos, volviendo a la pregunta que lo resume todo. ¿Cómo es posible que una posadera, una mujer de la clase más baja, repudiada por su marido, acabe convirtiéndose no solo en emperatriz, sino también en santa? Su vida al final es un testimonio brutal de fe, de resistencia y también de las formas tan complejas y fascinantes en que la historia y la leyenda se construyen la una a la otra hasta que es casi imposible separarlas.